Mauricio, ¿ya estás preparado? Siempre he estado preparado, toda mi vida he estado preparado para lo que hago. ¿Cómo se debe enfrentar la seguridad en San Pedro? ¿Con acciones rudas o con inteligencia policial? Mira, yo lo que te diría, primero lo que sí es muy claro es que no puedes estar improvisando en seguridad como nos ha pasado en esta administración. Lleva 3 modelos diferentes, nomás para primero aclarar de dónde partimos. Y el tema de seguridad también lo tienes que ver en una visión integrada. De hecho, se me pidieron una vez irlo a presentar a los Pinos, lo que sería un modelo de seguridad. Pero tienes que empezar, cosa que nunca se ha hecho en México, desde prevención del delito, no nada más las partes correctivas, sino las partes preventivas. Y luego ya en una masa de temas tienes, por supuesto, cantidad y calidad, que San Pedro nos fuimos 2 veces a los estándares mundiales, que eran de 3 policías por cada 1000 habitantes, cuando la zona metropolitana tenía 1 punto y pico. O sea, nos fuimos 4 veces arriba. Y el concepto de que tú le llamas de rudeza, yo lo que le llamo es de intolerancia. O sea, en San Pedro vienes a delinquir y te va a ir mal. Ese es el mensaje que tenemos que mandar. ¿Cómo lo hacemos? Pues con todo lo que esté a tus manos para que simplemente ese mensaje se transmita. Obviamente, en el caso de rudeza, lo que tienes que entender es que no puedes hacer nada que esté por fuera de la ley, pero puedes hacer muchísimas cosas que sí están dentro de la ley. Yo nunca he tenido nadie que se haya quejado de todo lo que implementamos, y luego pues te falta obviamente infraestructura, que pues le hemos metido miles de millones, hay como 400 kilómetros de fibra óptica, como 3000 cámaras que ahorita no se están utilizando, aunque él diga otra cosa, no les han dado mantenimiento. Por eso está el robadero que todos tenemos ahorita en muchas colonias de las acomodadas de San Pedro, porque el sistema como trabaja no está dando mantenimiento. Y además, Miguel tiene confundido el tema. Él no tiene inteligencia. Hay inteligencia militar o inteligencia que la puedes tener, como yo la he tenido siempre en el municipio. Y la gente dice como que se saca de onda el tema de inteligencia. Miguel cree que la inteligencia es el C4, no, el C4 es un centro de control, de comando y de coordinación, pero no es un centro de inteligencia. Pero bueno, como te digo, yo te diría que es una visión integral, como tienes que ver todo el tema de seguridad, empezando por el ciudadano, porque yo tenía una aplicación que se llamaba Safe Town, o Municipio Seguro, y entonces tú de esa aplicación podías mandar cualquier recado al C4 y podías denunciar cualquier cosa o cualquier hecho que pudieras ver. Vaya, yo con esto lo que te digo es que créeme que creo mucho en ese tema, es la subsidiariedad. ¿Y eso qué implica? Que el ciudadano debe hacer todo lo que pueda, aún en temas como el de seguridad, y lo que no pueda que lo haga el municipio, y que el municipio haga todo lo que puede, y lo que no puede lo haga el Estado, y así hasta arriba. Y no como estamos ahorita en un modelo centralista y presidencialista, que queremos que venga el presidente Andrés Manuel o quien fuere a arreglarnos todas estas broncas. O sea, es una visión muy diferente. Mauricio, ¿tienes ya un plan de acción diseñado y bien estructurado en materia de seguridad? Sí, por supuesto, mira, ya van 2 veces que me toca. Obviamente ahorita, y te lo digo porque son datos muy obvios, pues la dirección de alcoholes ya está coludida, ¿no? Simplemente desde que entró esta administración ya no hay horarios en las discos. Y luego, pues los cierres que deben de ser a una hora determinada, a las 2 de la mañana, no me acuerdo a qué hora, pues no están cerrando, ahorita abren todas las noches. De hecho, ya otra vez hasta ruletas y juego y todo lo que te puedes imaginar. Y eso, pues pregúntenselo a los jóvenes, lo saben perfectamente bien, que si la policía va y no cierra, pues obviamente ya está arreglada para que se hagan de la vista gorda. Entonces, eso lo único que te dice es que pues, obviamente la policía ya está, por supuesto que infiltrada, y obviamente la administración, pues por supuesto que está rebasada. ¿En qué es en lo que te tendrías que enfocar más? ¿Qué es lo prioritario en materia de seguridad? Por lo pronto tienes que volver a hacer una limpia, de que te aseguro que hay mucha gente adentro que trabaja para el crimen organizado. Mira, te lo doy tan sencillo como esto. No es nada más un tema de un incidente o de otro. Anteayer me estaban diciendo unos restauranteros que ahora ya el crimen organizado ya les pidió también el valet parking, que pues es una lana, lo que no sé para qué más quieren los carros. Las estaciones de taxi que hay en San Pedro, el cuate que era de la CRO, que se tuvo que ir porque lo iban a matar, ya lo opera el crimen organizado, todas las estaciones de taxi. O sea, por eso te digo, te van carcomiendo poco a poquito. Y lo que tienes que entender es que no tiene límite.
Y en esa dimensión lo tienes que entender. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tener inteligencia, saber qué está pasando y empezar con el corredero de todos los que están infiltrados. Cedo la palabra a Javier Pérez Rolón, profesor universitario y especialista en materia de seguridad. Adelante, Javier. Gracias, José Luis. Mauricio, un gusto encontrarnos nuevamente en estos espacios. Quisiera comenzar preguntándote cuál sería tu estrategia en caso de ser nuevamente electo en materia de violencia familiar. Sabemos que San Pedro no escapa a la espiral de violencia que vive nuestro país y en términos generales el país vive dos grandes plagas. Por un lado, los homicidios. Tenemos una tasa de homicidios a nivel nacional muy alta, particularmente en algunos estados la tasa es realmente de escándalo. Y por otro lado, la violencia familiar, que de alguna manera estaba ya ahí, pero creo que esta contingencia la ha revelado aún más. En San Pedro no escapa esa espiral nacional de violencia. ¿Cuáles serían tus acciones en materia de violencia familiar y específicamente en violencia de género? Pues mira, son 4 acciones las cuales ya las hice y ahora Miguel las paró. Y te las doy una por una. Una es el CAP, que es el Centro de Atención Psicológica, que fue el primero a nivel nacional hace 30 años para mujeres violadas y maltratadas. Miguel ahora lo quitó y lo puso Puerta Violeta, que ahora no hace nada, no tiene ni psicólogo ni tiene nada. O sea, necesitas una atención personalizada a gente que en un momento dado tengas información de que está en maltrato, tiene maltrato o está en una situación semejante. Una segunda, que para mí es muy importante, que también ya las paró Miguel, pues es el pleno empleo. O sea, tú en la medida que tengas al marido trabajando y a la señora trabajando, por decirte el mejor de los escenarios, pues es mucho más difícil que te encuentres que se te den ese tipo de situaciones. Y es un poco también el tema que decía ahorita José Luis de seguridad. El pleno empleo, por eso San Pedro se convirtió en que no te roban ni siquiera en un Oxxo. El pleno empleo es un tema fundamental para entender estos temas desde violencia y desde seguridad. Entonces, para los dos lados te funciona el pleno empleo. Y eso, pues nosotros hacíamos feria del empleo mensuales, que también ya los dejaron hacer, y ahorita se podrían seguir haciendo con todo el COVID, porque digo, trabajo hay mucho en la zona metropolitana, y lo que hacíamos es de que ofrecíamos como 3,500 empleos al mes, y a mí me pedían como 300 de trabajo, y entonces pues lo que teníamos era un concepto de pleno empleo. En el parte de las mujeres, pues para mí era también un plan integral de guarderías, de que cualquier señora que en San Pedro quiera trabajar, pues que tenga una oportunidad con quien dejar al niño, ¿no? Entonces, y que se ayuden, y a veces te daban una parte de su lana, creo que el puesto que encontraba, para ayudar un poco, si quieres, al mantenimiento del niño. Ese programa también lo pararon. Y el más triste de todos, donde tenías una sensibilidad al día de violencia familiar, era el programa de madrinas, que también ya lo paró Miguel. Y el programa de madrinas es el único proyecto que se ha hecho a nivel nacional de ir casa por casa para ver la situación de la familia y, al final de cuentas, los problemas o necesidades que en un momento dado se podían presentar. Ahí se levantaba un acta en esa visita, que era, como te digo, casa por casa, y las madrinas estaban divididas por colonias, encabezadas por Alejandra Hinojosa Gutiérrez. Y entonces eso se le pasaba a la administración puntualmente al secretario general, que era Marco Heriberto Orozco, y luego veías que todas las broncas que estuvieran en esa hoja tuvieran un trámite en el municipio. Entonces te digo, te cuento todo esto porque lo que te trato de explicar es que había una enorme comunicación con la familia, con la mamá y con el papá y con lo que fuera. Pues todo eso se perdió. Digo, Miguel paró el proyecto en Madrinas, que no entiendo ni la más mínima razón por qué lo haya hecho, pero es el proyecto, yo creo, socialmente más noble que se ha hecho en México y más ambicioso que se ha hecho en México. Entonces, pues, todos los proyectos los paró. Entonces, pues sí creo que esto te ha, sin duda, elevado considerablemente la violencia familiar. Por supuesto que la pandemia es parte de ello. Tocas un tema muy interesante que es lo que llamamos la integralidad de políticas. Ver un fenómeno como el de la violencia hacia las mujeres, delitos además, que no solamente tengan una implicación reactiva de parte de los cuerpos policiales, sino que se contemple de manera integral. Las causas, como tú lo decías ahora, políticas de empleo, políticas económicas, de atención. ¿Por qué? Y esta sería una pregunta quizá muy amplia, pero ¿por qué los municipios
no suelen ver el tema de la prevención de manera integral? ¿Por qué solamente a veces enfocamos a temas realmente policíacos, que es muy importante tener una estrategia policial, pero no se le da este enfoque integral de políticas que tengan que ver con economía, con salud, en todas las formas? Mira, yo te diría que tienen una competencia de colgarse medallitas. Y entonces pues andan haciendo trabajos en las diferentes administraciones para ver qué medallita puede tener dónde colgársela. Este tipo de cosas son mucho más de un contenido social, de contenido humano, de contenido de principios éticos y de principios de valores y de muchas otras consideraciones. Entonces, pues la realidad que yo no veo así, que tú digas que están emocionados los alcaldes en meterse en temas sociales, no lo hacen. Primero son carísimos, ¿no? Y pocos municipios también se pueden dar el lujo, como San Pedro, de verdaderamente establecer toda una serie de programas como los que ahorita te platiqué. Bueno, pues algunos de ellos no me costaban tanto, porque Madrinas era gratis, pero era una organización de cientos de gentes trabajando en la estructura, y luego hicieron también uno de jóvenes para apoyarnos al proyecto. Pero digo, yo creo que más lo que yo más te podría contestar es, hay muy pocos políticos con compromiso social, es lo que yo te diría. Mauricio, ¿cuál es tu visión en materia de desarrollo urbano? ¿Seguir privilegiando el crecimiento de grandes desarrollos inmobiliarios, de proyectos verticales, o qué dirección tomaría tu administración? Mira, en el tema urbano, te cuento también una historia, ¿no? Gabriel le consta, porque yo creo que todos me estuvieron ayudando en el 89. Yo hice el primer plan urbano de México, de cualquier municipio de México, e hice el primer referéndum para precisamente empoderar al ciudadano en el tema. Todas las autorizaciones de desarrollo urbano las daba el gobierno del Estado, y lo que hicimos pues fue una transferencia. Gabriel está perfectamente consciente, estaban, pues, no te acuerdas, todos los que le entendían al tema de desarrollo urbano participaron. Y entonces hicimos el primer plan parcial porque dependía del estatal al final de cuentas. Y es una visión que va evolucionando, pero es una visión en la cual yo cuando entré, por decirte que me empecé a preocupar una barbaridad del tema, te doy dos ejemplos. Uno era Valle Oriente, que es un proyecto que me tocó hacer, y Valle Oriente pues tenía el gobierno del Estado una visión de poner casas de interés social del más bajo nivel. Entonces yo fui, estaba aprobado, es un proyecto que lo habían aprobado en el gobierno del Estado, y yo fui con Alberto Ortiz Certucci, por supuesto con Jorge Treviño, el gobernador, que es una persona enormemente sensible, y me entendió en 10 segundos, y me dijo, bueno, ¿y qué quieres hacer? Le dije, pues patear el bote hasta la frontera de Monterrey, y vamos a hacer casi lo que te digo sería el primer condominio horizontal de México que se hizo en Valle Oriente, en la cual pusimos a todos los dueños en una licuadora, que no me entendían, y bueno, por eso se pudo hacer el Parque Tamayo, ¿no? Porque no era que cada persona, como es la historia en desarrollo urbano, que te da su porcentaje de participación de lo que responde el municipio. Aquí lo que queríamos era pues, una visión más integral. Y el otro tema que a mí me preocupaba también una barbaridad era la montaña, la sierra, que pues ellos estaban autorizando cuanto proyecto de condominio te puedas imaginar. Y yo les dije, oiga, nomás que dígame por dónde vamos a entrar y a salir, porque tenemos los mismos servicios, y te digo, y tenemos las mismas calles, y tenemos esas cosas, no se pueden hacer más. Entonces, en la medida que subas esa densidad, la vas a dar en la torre. A mí las cosas que me preocupan mucho ahorita es que sin duda hay presiones, y te digo, que me tocó ver en la entrevista que le hicieron a Miguel, y él en alguna forma está justificando el loft o el apartamentito del 7%, del 6x6, o de... que sin duda hay una demanda gigantesca en la zona metropolitana para San Pedro, pero digo, si eso lo hacen, pues simplemente yo no sé cómo vamos a transitar o cómo nos vamos a mover, porque simplemente sería pues subir la cantidad de los habitantes de San Pedro una barbaridad. Nosotros lo tenemos ahorita como en 120,000 habitantes desde hace muchos años. La población de San Pedro no ha subido, aunque todavía hay mucho crecimiento. Y lo otro que se hizo en lo vertical, mira, hay una regla que también tenemos que te permiten más vertical, pero en la medida que dejes más área verde disponible, ¿no? Entonces es una fórmula que te compensa. Entonces, pues puedes usar tu terreno con las reglas que están, pero puedes privilegiar a irte un poco más vertical si la zona te lo permite, en la medida que dejes libre mucha más área de absorción de agua y de áreas verdes. Entonces, esa regla
existe en San Pedro Garza García. Pero yo lo que te diría, yo sí estoy en contra de la propuesta de Miguel, de irnos a los apartamentitos de 6x6 y 7x7, porque puedes vender todos los miles que quieras y él quiere cambiar mucho de lo que está autorizado para comercial para hacerlo departamentitos. Nomás que entonces si vas a empezar a subir una barbaridad y además en una zona donde estamos complicadísimos en el tráfico, que por cierto él fue el que paró el proyecto de la interconexión con Monterrey, la paró Miguel cuando entró en esta administración, y si no resolvemos una entrada y salida de Valle Oriente, San Agustín y la Loma Larga, pues vas a colapsar a todo San Pedro. Y en temas de vialidad, pues sinceramente no ha hecho absolutamente nada esta administración, ni ha presentado ningún proyecto en ese sentido. Mauricio, ¿cómo lograr un balance ideal que no resulte nocivo para la ciudad? ¿Tienes algún plan ahorita hacia adelante? En desarrollo urbano, Así es. mira, en desarrollo urbano lo que tienes es zonificaciones, ¿no? A mí me preocupó mucho, de hecho, yo fui el que promoví la controversia constitucional, que me estaba diciendo ahorita Gabriel que se acaba de resolver hace un mes. Pero el que la promovió a nivel nacional fui yo, la controversia constitucional, porque es una ley que salió en el Senado que la realidad, pues para mí tenía muchísimas deficiencias. Entre otras era pues violentar la autonomía de los municipios y los planes municipales de desarrollo urbano. El otro tema que también es gravísimo que estamos viviendo es la materia, vamos a decir, en el contencioso. Los juicios que tiene San Pedro en el desarrollo urbano, porque no crees que es un tema menor. Y el tema es porque tenemos como 1.500 juicios que básicamente el contencioso estatal trabaja fundamentalmente para casos de San Pedro Garza García. Bueno, eso yo después de 10 años traté de hacer un tribunal precisamente para que cada zonificación, cada colonia, cada destino, cada uso del suelo que tuviéramos, pues fuera respetado en los planes urbanos. Bueno, el día que entró Miguel, desapareció el tribunal. Entonces digo, pues mira, te voy a decir muy sencillo, en un resumen. Es una administración de absoluta improvisación en temas urbanos y en el que quieras ver, porque no están pateando el voto, no autoriza nada, no patean el voto en desarrollo urbano. Pero yo lo que tengo una cosa y te lo digo, es un dato. Lleva 3 modelos de seguridad, 3 secretarios generales, 3 secretarios de Obras Públicas, 3 secretarios de Desarrollo Social, 2 contralores. Dime, ¿cómo puede funcionar algo con ese nivel de cambio de gente? Lo único que lo puedes entender, José Luis, es absolutamente pura improvisación. Y en el tema urbano es muy delicado. Y a mí me da mucha tristeza que me lo negó el Congreso del Estado, me fui a la Suprema Corte, gané el juicio en la Suprema Corte, instauré, porque te voy a decir criterios que tienen. Hay una zona residencial y una zona comercial. Y si tú colindas con ella y te vas a pelear el contencioso, te dan el derecho de la colindancia. Y bueno, pues nunca vamos a acabar, porque si lo residencial colinda con lo comercial y cada vez le vas mochándole o incrementando el comercial hacia lo residencial, y pues uno nuevo y luego pues el siguiente va a tener el mismo derecho y ahí se van. Eso no debería estar permitido, pero pues esos criterios, te digo, así los han fallado. Lo que sí te digo es que San Pedro tiene como 1.500 juicios y muchos, pues desgraciadamente no se están fallando a favor del municipio. Por eso creo la súper importancia de tener nuestro propio tribunal que lo permite la Constitución, el cual crié y pusieron 3 magistrados, el Poder Judicial, para que se manejara este tribunal en San Pedro. Lo hice como 4 o 5 días antes de terminar mi administración y el día que entró Miguel, lo desapareció. Para abundar en este tema, cedo la palabra a Gabriel Todd, urbanista y coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Senado. Gracias, Luis. Gracias, Mauricio. Como bien tú lo has ahorita comentado, te tocó la evolución en materia urbana de San Pedro, desde esa consulta que nos... Jorge Longoria, estaba tú, sí, estaba Longoria. Todos los que le entendían al tema participaron, sí, me acuerdo. García Ortega, en fin, sí. Muchos arquitectos. Y bueno, te ha tocado desde la evolución primaria con esa zonificación o microzonificación que tú convocaste en el Teatro 89. De la Ciudad. En San Pedro. Ahí estuvimos durante 2 días revisando el plan, hasta después construir el primer ejemplo posmoderno quizá de recuperación del espacio público a través de esta obra artística de los duendes que de alguna forma suspendía de manera temporal esas ansias de la comunidad
por convertir todo en paso vial, por todo en un lugar de rápido flujo para el vehículo y se pudo rescatar esos camellones con esos árboles y crear luego una convivencia a través del cierre de la calzada para poder todos convivir. Entonces, bueno, visto desde esta óptica de evolución y hoy llegas a una cuarta posibilidad de alcalde, en medio de un ambiente, pues llámale de una guerra internacional que se convirtió en una pandemia, y en este ambiente de pandemia llegas tú a tu cuarta oportunidad. ¿Y qué tipo de ciudad post-COVID o post-pandemia estás visualizando con todas estas lecciones que nos deja la pandemia? Pregunta abierta, ¿verdad? Por Sí, diferentes así es. temas. Mira, yo lo que sí tengo muy claro es que debemos de plantear una visión, de hecho yo lo que voy a tratar de hacer, nunca se ha hecho en México, que es ciudadanizar el gobierno. ¿Qué implica eso? Irte mucho a organismos públicos descentralizados, que te pueden tocar en materia urbana, en materia social, en la materia que quieras, pero yo creo que cada vez debemos de involucrar más a la sociedad y tener cada vez menos posible burocracia. Entonces, en esa visión, yo te diría que, bueno, afortunadamente San Pedro, en sus espacios que tiene de esparcimiento, de áreas verdes, pues bueno, básicamente casi todas las áreas verdes de San Pedro me tocó hacerlas a mí. Bueno, desde con la expropiación con Jorge Treviño y Chipinque, pues el Parque Tamayo, el Parque Cloutier, pues, el Parque Fuentes, aunque ahorita Miguel está completando ahí con lo que era Pumas y Avispones. Pero fíjate, por ahorita nos falta el Parque Central, que sería desde Chipinque, desde la M, incluyendo lo que es el vivero del municipio. Entonces yo siempre tenía ese proyecto que se llama el Parque Central, que es que cruce todo San Pedro de norte a sur y terminas en Fuentes del Valle. Pero volviendo al tema de tu pregunta, mira, yo creo que es muy difícil que sigamos a caprichos de las administraciones en turno. Yo creo que tenemos que ir más cada vez a una visión de más inclusión ciudadana. Te voy a dar ahorita dos ejemplos. Uno es el parque, bueno, la construcción del Museo Tamayo, en el Parque Tamayo de la Milarca, pues es un organismo público descentralizado. O el Parque Fundidora, en el cual yo fui consejero muchos años. Bueno, pues es coadyuvar ahí con el gobierno a que les ayudes a ver cómo funcionaba el parque. Pero en los temas que hablamos ahorita, yo te diría, pues, del tema de guarderías, yo creo que haría un organismo público descentralizado. Para el tema de educación, haría un organismo público descentralizado. Para el tema de deporte, haría un organismo público descentralizado. Para el tema de madrinas, haría un organismo público descentralizado. Para el tema de salud, haría un organismo público descentralizado. Para el tema de cultura, posiblemente haría otro organismo público descentralizado. Entonces, pues, ¿qué sería? Que hay muchísimos sanpetrinos muy generosos y sanpetrinas que están dispuestos a dar su conocimiento y tiempo y les demos más visión de plazo. El problema, y te lo voy a decir también con mucho respeto a la actual administración, son gobiernos de entrada por salida. No te pueden hacer una propuesta de largo plazo porque simplemente son independientes. No tienen ni estructura, ni diputados, ni partido, ni un carajo. Entonces, ¿qué es lo único que debemos hacer, yo creo, en este país? Y tampoco yo concibo el que estemos amaneciendo con mañaneras a nivel federal, a ver qué se le ocurrió al presidente la noche anterior, que lo que tenemos que hacer es una visión de largo plazo. Y tenemos muchísima información para que eso se pueda dar. Lo que necesitamos es que se le dé continuidad a esos proyectos. ¿Cómo lo puedes hacer? Ciudadanizar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahorita desde campaña voy a presentar una visión de largo plazo para el municipio, más o menos un proyecto de 15 años. Y en gobierno lo que pienso hacer es ciudadanizar muchísimo de los temas con organismos públicos descentralizados que ya se encarguen del tema para muchas administraciones por delante, que el municipio los siga ayudando, pero tenemos que cambiar de una visión y peor una locura como la que estamos viendo, que es en una aberración de pura improvisación, ¿no? ¿Ves alguna posibilidad, Mauricio, para los jóvenes que de alguna forma no tienen los recursos, digamos, suficientes para vivir dentro de San Pedro y están rentando, comprando en la periferia de San Pedro? Es decir, pagan el predial afuera, pero están todo el día dentro de San Pedro. ¿Hay ahí algún área de oportunidad que se pudiera recuperar eso o es parte de la Mira, el visión? problema, tú lo conoces muy bien, yo considero que el eje
el que es el parteaguas en San Pedro es el tema de seguridad. Yo cuando me tocó a mí la bronconona y vean la película El Alcalde, para los que no me crean, que son casi hace 9 años, que había 2 secuestros a la semana, bueno, pues todo el mundo se quería vivir a Harlem, y a McAllen, y a San Antonio, donde fuera, ¿no? Entonces, esa, yo diría ahora, espiral asertiva que se da después de que arreglamos el tema de seguridad y le hicimos a San Pedro el municipio más seguro de México, pues eso te da a que se subió una barbaridad los valores de los predios, a que ha habido muchas más operaciones financieras y eso pues te da una salud financiera pues obviamente muy envidiable, ¿no? O sea, yo le dejé a Miguel 1,000 millones de pesos y 0 deuda, cosas pues que no las encuentras en México a ningún lado. Entonces, yo sí te diría que ese parteaguas, primero en el tema de seguridad, es para mí, si empinas seguridad, vas a volver a empinar los valores de las cosas. Y la otra es que una tercera parte del municipio, que son todas las, vamos a decir, el poniente del municipio, el norponiente del municipio, tienen tal cantidad de infraestructura que fundamentalmente me ha tocado dárselas a mí, casi te diría que el 100% de la infraestructura que está en el poniente, pues eso ha hecho que las propiedades valgan un dineral. Entonces, si tú te vas ahorita a la zona, a la colonia más popular de San Pedro, te vale como $500 el metro cuadrado. Entonces, bueno, a mí me da muchísimo gusto que toda esa gente, si quieres una diferenciación social o de otro, que les tocó en alguna forma venir a San Pedro hace muchos años, pues ahora tienen un verdadero patrimonio. La bronca que tienes, alguien, si me dice un joven o el que sea, bueno, pues si quieres comprar algo, no, nada vale menos que $500 el metro cuadrado, o sea, te lo voy a decir como dato. Entonces, no hay ni gangas ni regalos ya en San Pedro. Te digo, empezando por las zonas populares, que pues ya un patrimonio de eso pues vale un dineral para gente que las que han tomado decisiones de irse a vivir a la periferia, pues la realidad sí les alcanza para que varios hijos puedan construir o un terrenitos con el dineral que vale en San Pedro Garza García. Ya cumplimos un año en pandemia y los negocios lo siguen resintiendo, restaurantes y una serie de negocios. ¿Cómo vas a administrar el dilema de la reactivación económica versus la salud? ¿Cuál sería en este dilema el plan? Yo creo que hemos vivido algo que yo lo he dicho y lo reitero. No se han puesto las pilas porque yo creo que debemos estar vacunados desde hace mucho tiempo. Y sí había forma de conseguirlo. Lo que pasa es que tenías que enfrentarte al gobierno federal, cosa que obviamente nadie lo quiso hacer. Pero en temas de salud, si alguien te niega poder importar un lote de vacunas, pues te vas a un amparo y te lo dan como en 5 minutos para un tema de salud. Entonces, con ese amparo, tú podrías perfectamente haber importado las vacunas y haber vacunado a los sanpetrinos desde hace muchos meses y hemos reactivado la economía de San Pedro desde hace muchos meses y además todos los desempleados ahorita no estarían desempleados. Entonces, pues es una falta para mí nada más de que no se pusieron las pilas, ya estaba en la cola, que además tampoco fuimos ni siquiera ni de los primeros. Yo creo que ya está vacunado como 40 municipios de Nuevo León y al final de cuentas ya nos llegaron las vacunas a San Pedro. Pero yo creo que pues simplemente ha sido una falta de, como te digo, de pues agarrar el toro por los cuernos y resolverlo de que esto se presentó. Pero ahorita con todas las vacunas que hay, como 20 que están en tercera fase a nivel mundial, pues sin duda va a haber muchísimas vacunas ofreciéndose o en disponibilidad. Hasta Johnson & Johnson ya tiene un rato aplicada, pero yo nunca vi ningún esfuerzo de nadie para ir a tratar de anticipar o tratar de salir lo más rápido posible de la pandemia. Esa es la realidad. De continuar por estos 3 años la crisis de la pandemia, ¿serías pro empresa o pro salud? Yo creo que tienes que ver las dos cosas juntas, no puedes pensar que existe una y la otra no. O sea, yo creo que tienes que ver, la gente no te va a aguantar mucho más sin comer y sin trabajo. De nada te sirve la salud si el otro está muriendo de hambre, pues eso también es un problema al final de cuentas de salud. El morirte por falta de comida, pues no es un problema de economía, es un problema de salud. Entonces yo creo que al final de cuentas todo te repercute, pero yo sí creo que tienes muchas formas de reactivar la economía si quieres, con mayor prudencia. Y además, pues yo considero que
lo que ha anunciado México, pues en no mucho tiempo más de estar todo el mundo vacunado. Si ese fuera el caso, pues habrá también medidas que ahorita pues ya se están tomando, ¿no? De que pues no llenes el restaurante, que espacies los asientos entre uno y otro. Pero yo creo que tienes que buscar el cómo sí y no justificarte en el tema de salud para decir el cómo no reactivar la parte económica. ¿Cuál es tu visión, Mauricio, de aquí a 3 años? ¿Qué va a pasar con la pandemia? Pues yo creo que se va a erradicar y si se mantuviera algo de pandemia, creo que va a estar en parámetros, como te digo, que si eres cuidadoso con medidas de salud, ahí sí se deben de aplicar, pues puedas convivir con las dos partes, siendo precavido en el tema de salud y reactivando la economía. Yo no creo que hay ninguna otra alternativa, ¿eh? O sea, el que alguien crea que vamos a parar la economía más años o 3 años por la pandemia, no saben de qué están hablando. Pero digo, este cuento va a tronar. Mauricio, la generación de información que a su vez genere inteligencia es un elemento indispensable en cualquier estrategia de seguridad. Pero muchas veces la información o la inteligencia se entiende solo como el uso de cámaras o de patrullas o de patrullajes. Se deja a un lado casi siempre el tema del capital humano, la generación de capacidades en aquellos operadores de esos sistemas que generan información y que se conviertan en inteligencia. ¿Cuál sería tu diagnóstico en este sentido y qué harías distinto en los próximos 3 años? Yo siempre he tenido inteligencia y no creo que haya habido alcaldes en México con inteligencia. Y precisamente lo mencionas bien, es con gente, no con equipos, con cámaras. Las cámaras te dan, si quieres, una información del momento de lo que ahí está pasando. Pero la inteligencia es otro tema, por eso a mí me extrañó muchísimo que Miguel dijera que la inteligencia la tiene el C4. No, el C4 no es un centro de inteligencia, es un centro de control y de comando y de coordinación. Inteligencia es otro rollo. Y inteligencia es algo que, pues en la medida que le entiendas al tema de seguridad y te acerques a la gente y la gente te ayude a informarte, pues es cuando lo vas a entender que sí hay una forma de poder estar muy informado y de anticiparte a muchos delitos que vienen precisamente porque no estás informado. Claro, aquí creo que es muy importante mencionar que uno de los delitos que más afecta a las y los sanpetrinos es el tema de los delitos patrimoniales, robos, robo a casa habitación, robo de vehículo, más allá de los que comentamos de homicidios y violencia familiar. ¿Cómo se puede lograr una disminución en esos delitos con base en inteligencia, que a su vez genera o es generada por información? Yo te diría que obviamente, como te digo, el modelo que se instauró en esta administración, que llevan 3 visiones diferentes. Ustedes se recordaron, fue con Felipe Jesús Gallo, no les funcionó, luego hizo un gran mitote que Fuerza Civil iba a ser el San Pedro, el primer municipio. Te cuento esta historia más para entender dónde estamos, ¿verdad? Y ahora tengo una nueva ahí con un cuate Escamilla que tampoco la entiende pero para ni madre al tema de seguridad. Y en lo que tú mencionas, pues nomás en el 2020 contra el 19 creció 50% el robo patrimonial en San Pedro. Tenemos la mitad de los asesinatos de todas las plazas comerciales de toda la zona metropolitana de San Pedro. Vayan a hablar, si no te hacerlo yo. Digo, obviamente es gente que no puede hacerlo porque le tiene miedo al crimen organizado. Están extorsionando ahorita ya todos los restaurantes. Yo voy a reuniones con señoras y tienen, pidiendo piso, perdón, en todos los restaurantes. Y extorsiones, pues, en reuniones que voy con gente, 20, 30% de los que están sentados ahí han sido extorsionados en sus hogares. O sea, traen un perfecto desmadre para que mejor me entiendas, ¿no? Entonces no es un tema, son todos. Ya empezaron secuestros, pedidas de piso, hasta los al parking, ya agarraron las estaciones de taxi, están robando. Bueno, pues o sea, se está desmoronando a lo que yo a un momento dado le llamé el blindaje en el tema de seguridad en San Pedro Garza García. Ahorita va en caída libre. ¿Qué pensarías sobre introducir algún sistema de transporte público en San Pedro? ¿Es viable? Por supuesto que es viable. El problema es de que necesitas primero arreglar el problema que yo considero el más importante de todos los temas de toda la historia de San Pedro, es la interconexión de San Pedro con Monterrey. Más o menos del Hospital Ángeles, que nomás subes la loma larga y bajas a la Macroplaza. Bajas al metro de Zaragoza.
Y el Metro de Zaragoza lo que te daría es la única oportunidad que tiene San Pedro, la única, de poderte ir a un sistema metropolitano de transporte público. Ahorita lo que mencionas es, en la medida que ese proyecto se pudiera hacer, y está muy avanzado, por lo menos ya tenemos todos los estudios, los fideicomisos que hicimos en Monterrey, San Pedro, el gobierno del estado, todo está avanzadísimo, es que Miguel lo paró el día que entró. Pero ese proyecto sí se hace, pues, de la interconexión. Entonces lo que tendrías es un origen-destino. O sea, los transportes públicos te fallan en la medida que tengas origen-destino. Entonces, si yo te estoy trayendo un montonal de gente del Metro de Zaragoza en 2 carriles exclusivos que va a haber para transporte público, van a llegar precisamente más o menos a la altura del Hospital Ángeles, y de ahí empiezas un trabajo de movilidad por todo el municipio, pero va uno amarrado del otro. O sea, no es nada más de arrancarte como loco, poner un camión sin de dónde arranca a dónde va. O sea, lo que necesitamos es el origen-destino, que sería con la interconexión, y eso pues te desfogaría el tráfico de Valle Oriente, que no creas que cada vez va a estar muchísimo más complicado, bajaría la contaminación, mejoraría sin duda la contaminación del medio ambiente, y además pues le darías a mucha gente la oportunidad de venir y ir de toda la zona metropolitana a trabajar a San Pedro en un sistema metropolitano. Pero el tema, el que es el parteaguas de todo lo de movilidad en San Pedro, es la interconexión. Si se hace la interconexión, te funciona todo lo demás. Si no, pues ahorita no tienes origen y destino. O sea, estarías ahí improvisando, pues para traer un camión y darle la vuelta por donde quieras. Pero lo importante es que entendamos que si hacemos el proyecto de vialidad, igual el otro, que también está de arrancarse, pero necesitas obviamente el apoyo del gobierno del estado, que es donde está la Diana Cazadora, bajar hacia Monterrey, nada más a Morones, que es un tramo muy cortito, y ahí te incorporas a Morones Prieto hacia el poniente, que ahorita el problema que tenemos es que te enredan en toda la bajada con el tráfico de Gonzalitos. Son soluciones que están en Monterrey, pero precisamente esa es la capacidad que puede tener un alcalde en poder decir, oye, a ver, esto es lo que se requiere en infraestructura, en vialidad, en transporte, en lo que sea, pero pues necesitas pues entenderle los temas y empujarlos. Por decirte, yo tengo un dato, que no pude creer lo que estaba diciendo. En mi última administración, pues liberé Morones Prieto, hicimos la Gaza de la UDEM, la joroba de la UDEM, la joroba de Corregidora, le dimos la entrada a la Colonia del Valle, la Gaza de Fuentes del Valle, le hicimos la Gaza a Lázaro Cárdenas. Pues nomás esos 4 proyectos son 800 millones. Y no es posible, digo, que diga la tarantada de Miguel que no dice nada. Pues digo, no es incomprensible. Por decirte 4 así detallitos. Y todo se está armando en visión, como te digo, otra vez del transporte. Vasconcelos, pues sin duda es un problemón que tenemos. Él ha anunciado 40 cosas Vasconcelos, pero no ha hecho nada. Digo, anuncia muchas cosas, pero no concreta nada. Lo que yo te estoy diciendo sí son hechos que ya están avanzados, cuentan con ingenierías, y lo único que tenemos que hacer pues es impulsarlos. Empezando por decirte hasta con temas federales, ¿no? Pues por decirte, la Gaza de Lázaro Cárdenas la hice con la SCT, la Gaza de Lodem la hice con la SCT, o sea, les bajé 400 millones de pesos a la federación para cosas de transporte o cosas de vialidad o cosas de... Ahorita no han bajado ni un peso. Bien, pues en condiciones normales, Mauricio, cuando hay congestión muy frecuente... ¿Cuándo hay qué, perdón? Cuando hay congestión vial. Congestión. Es que alguien está vendiendo algo barato, dicen los expertos en economía del transporte. Ese algo que se vende barato es el espacio público de alguna manera. Sabemos que San Pedro, como ya lo has ahorita comentado, ya se convirtió en un núcleo metropolitano y se vive una congestión vial en algunas partes, en las tardes, por ejemplo, y eso estaba ya del ánimo de la gente antes de que el COVID pues empezara. Hay lugares en el mundo que inclusive cobran por uso de la vialidad en horas de mayor demanda. Hay muchas variantes de esta idea, pero ¿tú tienes pensado alguna idea para poder en el día a día contrarrestar este impacto metropolitano? Sí, por supuesto. Mira, San Pedro en alguna forma es un municipio alargado, con las 2 sierras. Y lo que yo creo que debes de tratar de encontrarle cuadratura es cómo los seccionas.
O sea, si tú quieres que todos los sanpetrinos entren y salgan por el mismo lugar, pues precisamente te pasa lo que estás comentando, Gabriel. Pero por decirte, hace 30 años, pues compré la calle de Jiménez, que en la última administración la junté con María Cantú, empecé el puente, aunque lo terminó Miguel, pero lo arranqué yo, que es precisamente la entrada del poniente del municipio. Bueno, hace 10 años me tocó hacer con Sócrates, ¿qué fue? Con Rodrigo Medina, el de Vasconcelos, todo el complejo de Vasconcelos, no Vasconcelos, hombre, de Santa Bárbara. Entonces, bueno, pues hace 10 años me tocó hacer el de Santa Bárbara. Trabajé 30 años para hacer el del Poniente. Ahora falta el del Oriente, que es el más importante de todos, porque es donde sin duda vas a tener, y tienes ya, la mayor concentración vehicular por San Agustín, el propio Valle Oriente y la propia Loma Larga. Entonces, ese yo creo que es el proyecto prioritario para que precisamente puedas darle solución a lo que estás mencionando. Y si ese proyecto no se resuelve, o sea, la interconexión a Monterrey, pues entonces todo el paquete de carros de Valle Oriente, San Agustín y Loma Larga, pues van a tener que salir por las salidas tradicionales que tenemos, que pues te vas a tardar horas en entrar o en salir a San Pedro. Sí, otra forma también de apoyar al tema de la congestión sería procurar que la gente viva cerca de su vida, ¿no? Es decir, que los que vivan en Apodaca pues se quedaran en Apodaca, que los de San Pedro se pudieran quedar idealmente en San Pedro. Bajo esa óptica, ¿también ves alguna área de oportunidad en materia de...? Fíjate, muchas, Gabriel. De hecho, yo hablé hasta con la UDEM, ahorita toda la industria restaurantera, que son como 700 restaurantes. Le dijo, ¿para qué están trayendo trabajadores de los pobres cuates? Se vienen 2 horas en el camión y luego 2 horas de regreso. Le dije, vamos a crear un instituto o una escuela técnica para los servicios que presta San Pedro, que verdaderamente sea gente aquí del propio municipio. Lo que hicimos la administración pasada, que esta la ha continuado, pues es un poco la visión que te puedo decir, porque a mí me tocó hace 10 años, cuando estaba la bronca de seguridad fuertísima, los carpool. A mí hace 10 años de milagro una mamá me dejaba subir un niño a autocarro. En la última administración sí lo aceptaron, entonces hicimos los carpool para el trabajo ahí en la propia administración municipal, como lo hicimos para los colegios, como también se empezó a trabajar mucho con empresas. Y te digo, esta administración los ha continuado, pero no son de ellos, son míos desde hace 3 años. Pero vaya, pues yo no estoy en concurso de medallas. Digo, desgraciadamente Miguel sí, pero yo no. Lo que te digo, sí necesitamos proyectos que tengan mucho más... te voy a decir un dato, que tú como urbanista, a mí se me hace que los corporativos más temprano que tarde, van a acabar como unos mausoleos, unos monumentos. Es decir, oye, pues ahorita puedes trabajar desde tu casa, puedes hacer 1000 cosas, no tienes que estar sentado ahí, vienes al corporativo. Yo creo que tenemos que simplificar mucho la forma de hacer las cosas, y sin duda el COVID nos dio un palazo en la cabeza, y eso nos ha puesto a decir, oigan, hay muchas cosas que deberían de pensarle 10 veces cómo las están haciendo y replantearlas cómo las deberíamos de hacer. Bueno, mira, de todas las desgracias del COVID, yo creo que esa sí es una ventaja que nos ha puesto en nuestro lugar y nos ha hecho entender que tenemos que mejorar muchísimo en temas de movilidad, en temas de conectividad, en muchos temas que pues, tal vez si no hubiéramos tenido la pandemia no lo hubiéramos entendido tan rápido. El juego electoral ha cambiado mucho, más que todo en el último año. De ser alcalde, ¿cuáles serían 2 compromisos específicos con las nuevas generaciones de San Pedro? Yo lo que te diría es, uno es el tema de seguridad. Y el segundo gran tema, que te lo he explicado, así cómo hemos ido construyendo desde mi propia candidatura, desde que la mitad de mi cabildo son ciudadanos, es la ciudadanización. O sea, en todos sus conceptos. Desde la candidatura hasta el plan de gobierno, y en gobierno, la ciudadanización con una visión de largo plazo. Entonces, para mí serían los 2 temas. Sería seguridad y una visión a largo plazo ciudadanizada. ¿Tienes contemplado algo para impulsar lo que han dado en llamar la economía naranja, que tiene que ver con emprendimientos creativos, innovación? Sí, bueno, nosotros le llamamos la incubadora de negocios en San Pedro, y le hicimos de 2 formas. Una era sobre todo para jóvenes, y hacíamos aquí en el Palestino Libanés unos eventos enormes, eran miles de gentes que asistían, y le hacíamos un poco como la cosa de los Shark Tanks, ¿no?
nosotros somos los mediadores a buscarles inversionistas a muchísimos y buenísimos proyectos que los emprendieron a través de este programa que hicimos en el municipio. Y luego hice otro que ahorita, pues, yo creo que por la pandemia está parado, con el TAD San Pedro de Pinta, que era el mercado de la fregonería. Y entonces ahí también un incentivo a que alguien que quisiera hacer algo. Estaba también muy orientado a mujeres y a hombres, pero yo creo que más orientado a que gente que podía producir cosas en sus casas tuvieras un apoyo del municipio para poderlas comercializar. Y hay un tercer programa que voy a ver si lo puedo revivir, que se llamó Gane Dinero en su Casa. Ese yo lo hice con Jorge Treviño, y de hecho el edificio que está enfrente del auditorio, San Pedro, la tienda de pasaportes, ese se construyó para el programa Gane Dinero en su Casa. Y entonces lo que yo tenía era también muchísima gente que me traía productos de todo el mundo y los tratábamos de hacer en las colonias populares y los comercializábamos en esa tienda. Entonces, por eso digo que ese proyecto, si se vuelve a hacer, también le haría como un organismo público descentralizado para que precisamente ya sea ese Consejo de Ciudadanos nos ayuden con el tema de la comercialización. Y el municipio se puede encargar mucho más al tema de encargarle a las señoras el trabajo. Y yo me acuerdo, nos traían mantelitos muy elaborados y pues, les enseñabas a la gente a tejerlos. Y yo creo que tienes muchas posibilidades, hombre, en la medida, como que digo, que tengas un importante compromiso social, que yo obviamente lo tengo. Javier. Mauricio, desde diversas organizaciones de la sociedad civil hemos planteado muchas veces que todas las políticas públicas de seguridad pueden ser más eficaces cuando conllevan un respaldo social. Claro. Sobre todo porque el municipio es el nivel gubernativo más cercano a la gente. Claro. En este sentido, algunos municipios comparables con el caso de San Pedro han iniciado desde algunos años programas de certificación policial ciudadana, a partir de algunas ONGs nacionales e internacionales. Más allá de eso, ¿cuál debe ser el papel de los ciudadanos en el diseño, en la implementación de estrategias y en la evaluación de sus policías y de sus programas de seguridad? Mira, ese programa que te digo que se llama Safe Town, yo creo que es precisamente la visión por donde te describí. Hay muchas ciudades de Estados Unidos, creo que la UDEM lo hizo, el Safe Town, un programa ahí para la propia universidad. Pero en el caso particular mío, yo lo que tenía es vamos a decir, una representación, por decirte, de todas las grandes empresas que hay, muchas en San Pedro, los grandes corporativos. Todos tienen equipos de seguridad muy sofisticados, o muchísima gente dedicada al tema de seguridad. Y además pues, están también bastante enterados, ¿no? O sea, también tienen como sistema de inteligencia o información, pues ellos tienen también muchísima información porque están pepenando simplemente por el ambiente de seguridad que se vive en San Pedro. A todos esos yo los tenía en un consejo. Entonces me juntaba todos los meses con ellos, y se presentaban todas las políticas que estábamos haciendo y los rendimientos o los alcances de cómo íbamos, y eran bienvenidas sugerencias, ideas y demás de cómo corregir lo que no estaba bien. Pero lo que te digo es, nosotros lo mantenemos en una constante comunicación pues con las gentes que más le entendían al tema, ¿no? Que son los directores de seguridad de todos los corporativos que había en San Pedro. Mauricio, tú tienes una faceta como coleccionista y amante del arte y la cultura. ¿Cuál sería el beneficio de construir distintos museos en el municipio? Si llegas a ser alcalde, ¿qué proyectos culturales están en tus planes para estos 3 años? Pues yo diría que la rama cultural es una rama parte del ser humano que debemos de tenerla, como la convivencia, el deporte, o sea, digo, de las cosas que no están ajenas. A mí siempre me ha impresionado mucho que te vas a pueblear a Nuevo León y hay, en cuanto municipio por más humilde, tiene museos. San Pedro no tiene ninguno. Bueno, pues yo les ofrecí la más grande colección mexicana y los techos españoles, que ya son propiedad del municipio. Y ahora el municipio es el que está construyendo el museo, lo cual pues a mí francamente me da mucho gusto, ¿no? Que ya es un proyecto de esta administración y no mío. Entonces, pues sin duda, yo siempre aplaudiré que se hagan museos. Si ha sido arduo el trabajo en pero bueno, afortunadamente va para adelante, hay mucha gente que está trabajando en él y ahorita pues está en construcción. Y son varios museos dentro de la Milarca. Entonces, pues
ahí van, pero ahorita pues la idea es que ojalá que en la administración de Miguel, dado que él ha dirigido este proyecto, o ahora que fue el que lo volvió a autorizar, pues yo sé que le están echando todas las ganas para ver si se pueden terminar el espacio cultural, que serían los 4 techos españoles, que son patrimonio cultural de la humanidad, pues que se terminen en esta administración. El resto de los otros museos dentro de la Milarca yo creo que sí tardarían hasta el 22. Esto es dentro del Rufino Tamayo, ¿verdad? Los Sí, es 3 museos. Rufino Tamayo. Es un proyecto que yo arranqué, cuando entró Miguel lo paró, entonces el proceso fue que mi familia y mis hijos, pues la verdad es que con un acto de generosidad no pretendíamos nada más que el beneficio colectivo de esas maravillas, y cuando se los donamos al municipio, a Miguel, como que cambió su posición y entonces él, su propio cabildo, volvió a aprobar el proyecto y ahorita está en construcción. Ahorita está en marcha. ¿Tienes en mente desarrollar más proyectos emblemáticos, digamos como el Paseo de los Duendes o los proyectos que ya has... Mira, yo no veo en dónde. No es por ganas de hacerlos o no hacerlos. Yo creo que me llevó 30 años la Calzada del Valle, integrarla con todos esos proyectos, incluyendo Plaza Fátima, que era un changarrillo ahí, que se integró con un proyecto muy bonito de González Gortázar, el mismo que hizo toda la vía, ¿no? Y luego, pues el único lugar que me encontré así un pedazo de cerro que no le encontré mayor uso, donde pintamos el mural de Lacra, que pues está en la salida de San Pedro hacia Monterrey. Y entonces pues era el corte que habían hecho para hacer el túnel de la Loma Larga y pues, yo lo veo como un lienzo, ¿no? Pues ojalá que le ponga algo ahí. Pero así que decirte que tengo así muy claro, bueno, había otro que es donde hice una fuente, que era la terminación de la calzada, eran las oficinas que tenían 60 años de la colonia del Valle, además horrible, y estaba protección civil ahí, un tiradero espantoso. Pues sacamos todo eso, hice una fuente muy bonita de Ismael Vargas, de un jalisciense, pero así decirte que hay otros lugares ahorita que tenga, pues no lo veo así muy claro de que hubiera algún lugar con esa oportunidad. Si saldría alguno, pues digo, con mucho gusto, pero así que diga, si hay una oportunidad aquí, hay una oportunidad allá, pues la realidad no la veo. En cada administración hice uno de los proyectos de banderas, los duendes, pues todos los proyectos de interconectar toda la calzada, pero pues ya se terminaron, ¿no? O sea, yo no tengo así ninguno que yo te dijera ahorita, lo veo ahorita como una oportunidad o una posibilidad, no se me ocurre ninguno. Ojalá si a la población se le ocurre algo. Han salido cosas, mira, muy si quieres más menores, pero bueno, no que le tengo importancia, pues ahorita los puentes. Puentes, las estructuras de los pasos a desnivel, pues que se pudiera intervenir con obras de arte abajo, en medio. Proyectos de esos sí han habido gente que los hemos comentado. El problema muchas veces que tienes en ese tipo de proyectos es de poner un poco de arte en lugares que, pues, un puente, por abajo, ¿no? Yo, ni siquiera después por arriba, porque tienen cruces por abajo y es donde puedes algo pintar. El problema es que es muy fácil que luego les pongas un montón de mugrero. Y son temas muy competitivos para decir, bueno, ¿a qué artista le das la obra? Entonces, por decirte, yo cuando fue el proyecto de Lacra, bueno, primero me lo donaron, y segundo, Lacra, pues ahorita está considerado como los artistas contemporáneos más importantes en el mundo, de jóvenes mexicanos, y pues se cotizan las subastas mundiales de arte. Por eso es un poco difícil. De que hay esa posibilidad, pues sí hay, ¿no? Pero digo, pues pintar puentes, por decirte así, una ocurrencia, ¿no? Y creo que será un proyecto complicado de a quién asignárselo. Pero bueno, decir, vas por abajo un puente porque veas algo ahí bonito. Bueno, pues, tal vez esa puede ser una idea, pero como te digo, pues muy menor a los proyectos que me tocó encabezar, ¿no? Más allá de la voluntad individual, Mauricio, yo soy de la idea que la sociedad en el futuro será una sociedad más holográfica, una sociedad horizontal, con grandes variantes de autogestión para llegar a tener zonas inclusive autónomas. Me parece que la experiencia nos ha demostrado que el centralismo no le funciona a los municipios, nos deja sin recursos y estamos siempre requiriendo del apoyo de la comunidad, no solo con su opinión, sino hasta con sus recursos también económicos. Una verdadera planeación tendría que estar considerando esto. ¿Estaría dispuesto a empoderar los diferentes distritos
los diferentes lugares bajo una óptica muy parecida a la que en Monterrey hicieron en el TEC, donde el TEC tiene el manejo de una zona. ¿Por qué no hacerlo en San Pedro? ¿Tú estarías dispuesto a ir por todas las canicas? No, por supuesto, comparto muchísimo tu comentario y hay varios en los cuales te los menciono, porque creo que cualquiera, simplemente al comentártelo, se te va a prender el foco. Uno es sería el distrito UDEM, ya no TEC, pero pues estarían emparentados en una visión, y el municipio les hemos ayudado con algunos terrenos y unas cosas, pero con esa visión de hacer todo un distrito en un espacio. Yo no sé qué pienses tú, pero yo creo que ahorita el casco de San Pedro no tiene ya justificación para tener la presidencia ahí, desde mi visión. Cuando era un pueblucho San Pedro y pues vivían nada más del casco, bueno, pues también la presidencia municipal, no hay ni estacionamientos, ni... Yo creo que todo eso se debe replantear otra vez como todo un proyecto de algo más de convivencia, de esparcimiento cultural, galerías, no sé, cafecitos, unas comidas al aire libre. Y sería replantear todo el casco. Pues inclusive, bajo esa idea, ya que la comentas, sería interesante inclusive que en algunos puntos tuvieran también consejos operativos en esos distritos, claro, para dejar al municipio únicamente con lo estratégico, seguridad, movilidad. Sí, la comparto totalmente, Doré, pero mira, en el casco yo creo que si sacamos la presidencia, pues tal vez te va a permitir ampliar banquetas, por decirte un tema, que están por acá a la fregada, llenas de árboles y cosas, no las puedes cortar y tampoco la gente las puede transitar. Otro que creo que también estarías de acuerdo conmigo es el centrito. El centrito tiene 70 años, yo creo que hay que rehacer todo el centrito. Entonces sería todo un proyecto de los que llamas comunitarios, ¿no? Entonces, yo creo que San Pedro sí tiene muchas oportunidades todavía, si quieres, con una directriz del municipio, decir, a ver, ¿estamos de acuerdo en replantear el casco? Sí, bueno, yo les ayudo, ¿verdad? Y que obviamente gente del propio casco te ayude, pero comparto totalmente la visión. Y tengo varios, por eso te estoy mencionando varios, de la UDEM, el casco, el centrito, pues hay varios que tienen. Hay otro muy importante, que también he trabajado en él, pero bueno, no los he podido encuadrar, que es el de Morones Prieto y Humberto Lobo. Esos terrenos van a dar casi hasta Santa Bárbara. Es un terrenones brutos donde está Soriana, el Auditorio San Pedro, y luego pues ahora están pusieron una cancha de golf, no sé, muy bueno, pero el terreno es gigantesco. Yo creo que valdría la pena también hacer toda una visión urbana. Y de hecho, es donde yo quería traerme la presidencia municipal, pero en un complejo urbano. Yo digo, hay varias posibilidades, pero comparto obviamente la pregunta. Javier, tu evaluación. Gracias, José Luis. Mauricio, me quedo con varias cosas. Me quedo con la nitidez de la estrategia. Creo que la estrategia está bien definida. La visión que tienes del tema de la seguridad, creo que importa mucho la experiencia que has tenido tú como alcalde en administraciones pasadas. Creo que es una visión integral y que a lo largo de las siguientes semanas y meses se va a ir enriqueciendo. Creo que es algo hasta natural. Resalto mucho el tema de la participación ciudadana. Creo que la corresponsabilidad en las áreas de seguridad pública es un enfoque esencial y que debe permear particularmente en los municipios. Me gustaría haber escuchado un poco más dos temas puntuales que creo que van a enriquecerse en las próximas semanas. Cuando hablamos de la violencia de género, políticas de seguridad con enfoque de género. Hablamos del tema social y de la integralidad de políticas, pero en una estrategia de seguridad que tenga un elemento en su naturaleza de género, de enfoque de género. Y el otro, el tema de capacidades de desarrollo humano, que si bien lo dijiste, tangencialmente creo que puede todavía explicarse de manera más álgida, el tema de cómo creamos capital humano, no solo las cámaras o las patrullas, que son buenas herramientas, pero que tiene que haber alguien detrás del monitor que con esa información genere inteligencia.
Gracias, Mauricio. Gabriel. Muy bien, Mauricio, pues toda una vida siendo alcalde, evidentemente se nota mucho la experiencia en los planteamientos. Obviamente con el centralismo que impera en México, me hubiera gustado poder hablar más de temas financieros, de cómo poder aterrizar alguna de las ideas que pues, no dependen únicamente del municipio. Pero yo quisiera destacar, creo que para este cierre, y yo sí quiero ser muy pues, enfático en esto, Mauricio, pues tú llevas tres veces alcalde y yo creo que vale la pena que demos una síntesis en tu legado. Creo que es muy importante el legado que le dejas a la comunidad con estos tres pues, trienios, en donde nos has forzado a vernos en el espejo y eso es algo que a mí me cambió mucho, el poder darme cuenta que una autoridad desde esa postura reconoce en alguna ocasión en el pasado que la ley no es suficiente para resolver los problemas, que las instituciones no son suficientes para poder resolver los problemas, que estamos en una contradicción social, que tenemos que entrar con la voluntad individual y colectiva a buscar un nuevo acuerdo social de cómo poder resolver las cosas, porque evidentemente el andamiaje jurídico no está funcionando. Eso me quedó claro y es algo que he aprendido de esta forma. Y bueno, creo que se agradece esa aportación porque nos da o nos avienta unos metros más adelante hacia una sociedad más consciente de lo que se tiene que hacer. Básicamente es lo que yo quisiera aportar por ese lado. Doctor Javier, y a ti. Y ojalá podamos continuar avanzando con una sociedad más horizontal, como lo has comentado. Y ya por último, el pequeño detalle a mí me gustaría también las banquetas que estén amplias, repletas de árboles y que eso también pueda ser considerado como un parque, la ampliación de las banquetas. Pues, totalmente de acuerdo. Mauricio, ¿algo que desees agregar? Mira, yo he tenido 3 oportunidades de servir, esta sería la 4ª, pero te voy a decir a los 3. Primero, bueno, muchísimas gracias por sus preguntas y además qué bonito tener diálogos que la gente pueda entender mejor quién soy y qué estoy tratando de hacer. Pero lo que me tiene más entusiasmado que todas las demás es una nueva generación y creo que esta es la oportunidad para demostrar algo diferente en México, un poco lo que habíamos hablado, de que tenemos que gobernar más cerca del ciudadano y que además los ciudadanos sepan para dónde vamos. Si yo le preguntara a alguien ahorita, a ver, ¿cuál es el proyecto de San Pedro para este año, para el año que viene? Creo que nadie tiene la menor idea. Entonces yo sí creo que es una oportunidad. Y aunque perdimos, ahorita si ves que tenemos un presidente de México independiente, para efectos prácticos, un gobernador independiente, un alcalde independiente, yo creo que esto es un péndulo. Y bien merecido el que nos hayan dado en la torre a todos los partidos políticos, bien merecido. Pero yo creo que ahorita lo tenemos que ver esto como una gran oportunidad de tener dónde cimentarnos para hacer estas visiones de largo plazo y tiene que ser a través de los partidos. Y si la juventud la convencemos en participar y que nos ayuden a armar estos proyectos y estas visiones, pues los siguientes alcaldes van a ser en automático. Ya no es si fulanito, fulanita, fulanita, es lo mismo. Lo que vas a querer los jóvenes o la sociedad es decir, oye, a ver, ¿quién me va a hacer toda esta tarea que estamos conscientes que es lo que queremos y es lo que estamos apoyando que se logre? Entonces yo creo que es una oportunidad de un cambio cultural de cómo gobernar un municipio de este país.